las 8:40 de la mañana. Vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación saludando a nuestros panelistas, nuestras panelistas, para ser más precisos. En primer lugar, a nuestra colega periodista, bueno, las dos son periodistas en realidad, ex ministra del Deporte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, e integrante de Horizontal, Pauline Cantor. Muy bienvenida, Pauline, muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenos días, muy contento de estar acá con ustedes en esta mañana. Es recíproco, bienvenida, Pauline. Y saludamos también a la doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Bienvenida, Francis, como siempre. Muchas gracias por sumarte a esta conversación. Muchas gracias, Patricio, por invitarme siempre a su panel y un placer de conocer a Pauline. Bueno, vamos a ir inmediatamente, si les parece, a tratar de analizar lo que está ocurriendo con estos primeros días y semanas donde el escenario presidencial está un poco más claro. Digo, Pauline, un poco porque la claridad más total la vamos a tener desde el 20 de agosto en adelante, cuando sepamos definitivamente quién va y quién no va en la papeleta, pero por de pronto ya se habla de 3 candidaturas con las principales posibilidades de ganar o de pasar a la segunda vuelta y que han ido teniendo sus dinámicas durante esta semana. Quería preguntarte por ese triángulo, o partir, Pauline, preguntándote por ese triángulo y en particular, ¿cómo estás viendo? Y quiero partir por aquí, por el modo en que la candidatura de Evelyn Matei está tratando de enfrentar este escenario nuevo, donde según las encuestas ya no estaría pasando a segunda vuelta. Ojo, Paulina, que lo dije de manera hipotética y lo dije de manera transitoria, para que no piense que estoy haciendo una afirmación. Pero bueno, ahí la palabra es toda tuya. A ver, mira, yo creo que varias cosas. Primero, yo creo que el hecho ya de que tener, digamos, el candidato que va a representar, ¿cierto?, al oficialismo actual, es un punto importante y relevante en términos de que ya no son solo, digamos, suposiciones de quién vas a tener al otro lado, sino que ya, digamos, eso ya es una definición que se dio y que el candidato, digamos, ya, Janet Jara, ya está, digamos, en carrera y representando al oficialismo actual. Entonces, yo creo que eso también empieza, ¿cierto?, a mover, digamos, el escenario electoral. Las personas ya empiezan a ver quiénes son los nombres que van a estar en la papeleta. Y creo que también todavía es temprano para pensar acá que hay candidatos definidos que podrían pasar a segunda vuelta. Yo creo que el escenario todavía es muy líquido. Y en el caso de Evelyn Matei, yo creo que hay que pensar que ella viene con viene hace mucho tiempo como candidata presidencial, y eso tiene, digamos, sus altos y bajos. Entonces yo creo que recién ahora, después de que pasó este periodo en que, cierto, tenemos ya el candidato nombrado del oficialismo, en que se empieza ya a sentar un debate más real. Yo creo que lo que pasó, cierto, que vimos hace 2 días atrás ya en el sur, en el debate de los salmones, que yo creo que nunca antes habían tenido, cierto, tanta publicidad y todos pendientes de los salmones en Chile, pero finalmente se convirtió en el primer debate presidencial más mediático. Y creo que eso va marcando más la pauta ya de cómo se van a dar estos debates, la profundidad, ¿cierto?, en que abordan los candidatos las distintas temáticas. Entonces en eso yo, por lo menos con mi candidata, que es Evelyn Matei, estoy tranquila porque veo digamos, la solidez en sus propuestas para el país, la experiencia que ella tiene por los distintos cargos que ha tenido, y sobre todo al final porque tú ves que es quien representa la posibilidad de tener más diálogos, más acuerdos, de buscar esas posturas, porque no está evidentemente en ninguno de los dos extremos, y eso va marcando una diferencia, y yo creo que eso se va a ir notando cada vez más en los distintos debates que tengan los
los candidatos. Así que yo creo que acá es todavía una carrera que, aunque parece corto el tiempo, sigue siendo larga, y que probablemente nos va a ir sorprendiendo semana a semana con los distintos actos en los que vayan participando los candidatos. Ya, ahí te pregunto, bien breve, Paulín, y luego vamos con Francis, sobre esta minuta que salió desde el comando de Evelyn Matei, donde dice, en resumen, este es como el resumen del resumen, ¿eh? Dice el comando de Matei, fue la más sólida, pero la que menos repercusión tuvo. ¿Cómo ves eso? Porque obviamente tiene un lado bueno y un lado malo, y el lado malo es que claro, podría haber sido más contundente, pero más testimonial para efectos de su repercusión que las otras dos participaciones. A ver, yo creo que acá entramos también finalmente en qué es lo que uno, digamos, entiende por repercusiones. Uh-huh. Porque tú puedes tener muchas repercusiones, pero si son negativas, no te suman mucho. Entonces yo creo que al final uno valora, o por lo menos yo valoro más, la solidez que pueda tener un candidato que las repercusiones que pueda tener con respecto de algo, porque muchas veces en el mundo actual, sobre todo si tomamos Twitter, las repercusiones tienen que ver con la parte más negativa, y probablemente gran parte de las repercusiones que se dieron acá fue por todo el enfrentamiento final, ¿cierto?, que tuvieron Kast y Jara. Uh-huh. Y por lo menos yo creo que los chilenos no es eso lo que quieren. Yo creo que los chilenos están cansados de las peleas, de la agresividad, de no llegar a acuerdos, de un parlamento que los proyectos se dan vueltas y vueltas y finalmente no vemos avance. Entonces, yo entiendo cuando tú haces ese análisis, pero yo digo, ojo, ¿cómo medimos repercusiones? ¿Queremos que sean positivas o queremos que sean negativas? Yo me inclino por repercusiones positivas. Francis. Sí, bueno, yo tal vez no comparta mucho el punto de vista, Paulín, de que las repercusiones, incluso negativas, constituyen elementos de propaganda. Entonces, en el fondo es estar en el mindset, digamos, de quienes van a votar. Ahora, efectivamente, desde una visión idealista, uno preferiría repercusiones positivas, ¿no? O sea, yo tengo la impresión de que esa es la buena política y uno quisiera eso. Pero aquí se conjugan varios elementos. En primer lugar, efectivamente el tiempo es corto, o sea, noviembre es mañana, y frente a eso, una candidatura o candidaturas de extrema, como se ha denominado, me refiero a José Antonio Kast y Janet Jara, han apurado, digamos, el efecto de contrapropaganda o la necesidad de utilizar la estrategia de contrapropaganda. Entonces yo tengo la impresión de que desde ahí uno pudiese leer en este caso estas repercusiones tal vez. Me da la impresión, mirando, digamos, un poco el perfil de Evelyn Matei, por ejemplo, en TikTok, me da la impresión, digamos, que ha hecho esfuerzos por generar una cosa más empática, simpática incluso, pero efectivamente uno ve más fortaleza en su discurso, pero eso, desgraciada o agraciadamente, no necesariamente implica intención de voto. Entonces yo tengo la impresión de que un poco las estrategias se van a jugar en el campo sucio de la política, que ya lo ha denunciado Evelyn Matei. Se va a jugar en el espacio de las redes sociales fuertemente y, por supuesto, en la contrapropaganda. Entonces yo creo que ese es un factor determinante. Ahora, en el caso de Janet Jara, uno lo que visualiza es, bueno, se ve continuidad de un gobierno, que es lo que ha declarado la derecha, o no. Digamos, ¿qué significa el perfil de Janet Jara? Y también de qué manera finalmente Janet logra generar una adhesión más transversal en todo lo que fue la ex mayoría y también la ex concertación. Y aquí yo, digamos, destaco el factor democracia cristiana, el factor DC. Hay un elemento determinante, por lo menos en la discusión política, y ahí nosotros pudiésemos estar observando prácticamente dos almas de la democracia cristiana,
un partido político que está feneciendo, que se está pagando, y necesariamente decisiones que son este fin de semana que se deben tomar con calculadora para la sobrevivencia del partido político. Ujú. Entonces, ese es el factor de C, yo creo que es determinante por lo menos para la discusión política, no sé si tanto, digamos, para en términos de votación. Sí, justo me iba a ir para allá, pero antes de eso, preguntarle a Pauline por esto que dice Francis, porque tú dices hay tiempo todavía, pero claro, el tiempo es relativo, ¿no? Uno pestañea y ya llega y cada vez hay menos tiempo para revertir. ¿Qué piensas tú que tiene que hacer Evelyn Matei para tener una mejor posición en lo que hace ganar las elecciones, que es la intención de voto? Por eso una elección no es lo mismo que un concurso público, ¿no? A ver, yo creo que en el caso de Evelyn Matei, yo creo que es ser ella. Yo creo que lo que la llevó, ¿cierto?, en su momento a ser el personaje político mejor evaluado del país, lo mantuvo durante mucho tiempo, que lo que es muy difícil. Entonces, evidentemente que uno dice, ¿cómo se sostiene eso en el tiempo? Y yo creo que ahora, claro, cuando aparece un nuevo actor, la gente está mirando, está evaluando, pero yo creo que las fortalezas de Evelyn Matei son muy grandes. Entonces, en ese sentido, yo creo que en la medida, ¿cierto? Y ella ya, tú lo ves ya, esta semana vuelve a estar más digamos, en, con sus características de siempre en terreno. Y yo creo que eso es justamente, va a ir volviendo a ponerla nuevamente, digamos, arriba en términos de las encuestas. Eh, pero también yo creo que nosotros tendemos, ¿cierto? Y nos guiamos todo el tiempo y esperamos la encuesta. ¿Qué dice la encuesta? Y la verdad es que las encuestas no son el oráculo. Entonces, muchas veces, la temperatura del país, uno a veces mucho más la tiene en la calle, la tiene conversando, la tiene conociendo opiniones de distintas personas a lo largo de Chile, de distintos ámbitos, de distintas... Pero ahí, Pauline, si todas las encuestas dicen, todas, ¿ah? Dicen que Evelyn Matei va tercera, pero que además va a distancia de Kast y de Jara. ¿Eso querría decir que tú no estás segura de que sea así? O sea, me permito preguntártelo porque hay una coincidencia entre todas ellas, ¿no? No, a ver, yo creo que estas son tendencias, Ajá. así como vimos, ¿cierto?, la tendencia en la última CADEM, que en el fondo ya nuevamente Evelyn Matei empezó a subir, Ujú. a volver a... Entonces, a eso es lo que me refiero, que si uno se queda pegado solo, ¿cuántas encuestas hemos visto que finalmente no terminaron siendo lo que decían ser? Entonces, a lo que voy, que hoy día vivimos en un mundo que que es versátil, va cambiando. La gente cambia de opinión, depende del momento del día en que tú le haces la pregunta, cómo contesta. Entonces, creo que las encuestas te marcan tendencias generales, pero no te dan el resultado concreto, cómo van y cuánto es la diferencia real. Entonces, yo creo que sí la encuesta, y vimos que efectivamente Kast empezó a subir. Jara era nueva, venía, digamos, recién llegando ya oficialmente a la contienda, por lo tanto es distinta que cuando es un candidato a primaria. Y por lo tanto, yo creo que esto es algo que yo creo que hay que observarlo. Para mí es clave lo que va a pasar en las próximas 3 semanas. Yo creo que eso ya nos puede ir mostrando más cómo se va, cómo digamos, la opinión pública, cómo los chilenos están, digamos, cómo se están relacionando con sus candidatos. Y también yo creo que es interesante porque recién están partiendo todos estos debates, donde también es importante cuando la ciudadanía los ve, ¿cierto?, cómo se comportan los tres juntos, cómo responde uno, qué dice, cuál es su respuesta, cuál es su visión, cuál es su propuesta. Entonces yo creo que ahí es donde las personas de verdad empiezan como a medir, pero también acá, y con esto cierro esta reflexión, hay distintos niveles en que los ciudadanos evalúan, ¿cierto?, a sus candidatos.
¿cierto? Hay un grupo que probablemente es mucho más la élite y una élite más académica, que está más, digamos, centrada en estos debates. Pero hay muchos otros que se relacionan con los candidatos en términos de cómo se vinculan con ese liderazgo, con respecto digamos, a lo que son sus habilidades más blandas. Uh-huh. Y ahí cada uno de los candidatos tiene distintas formas en que se conecta. Y yo creo que en ese sentido Evelyn Matei hoy día está volviendo a ser esa, digamos, esa candidata más parecida a lo que fue, digamos, de alcaldesa, con esa cercanía que le permitió, ¿cierto?, ir surgiendo como candidata presidencial en su momento. Sí. Bueno, queríamos, sin cambiar el tema, llevarlos a otra arista, que es la situación de la democracia cristiana. Que yo la describo, esto por supuesto a los demócratas cristianos o simpatizantes que nos están escuchando o viendo, no les hará ninguna gracia, pero se parece a una situación trágica, Pauline Francis, porque lo que uno ve por un lado es que si no apoyan a Janet Jara, es altamente improbable que queden fuera de la negociación parlamentaria. De hecho, ayer ya los sacaron por la indefinición, lo cual no es una cita de este periodista, sino del propio diputado Eric Aedo, ¿no? Abro comillas, nos llevaría a sacar 0 diputados y 0 senador, ¿no? Cierro comillas. Por el otro lado, dicen que si se apoya a Janet Jara, el partido se quiebra, ¿no? Y ahí están las declaraciones de varios expresidentes del partido, Carmen Frey, Ricardo Ormazábal, Carolina Goich, entre otros, ¿no? Que llaman al partido a no apoyar a Janet Jara. Entonces, como hay que elegir entre morir incendiado o saltar al abismo, apareció una tercera alternativa que es: no tomemos definiciones, ¿no? Demos libertad de acción. Y luego uno se pregunta, ¿qué partido político puede preciarse de tal si no puede definir el apoyo a un candidato presidencial, ¿no? Entonces, la tercera alternativa no es notoriamente mejor que las otras dos. Eso es lo que quiero decir. Bueno, este es el escenario que yo describía como trágico de la democracia cristiana. Es bien llamativo, ¿no? Que un partido con esta trayectoria o historia gloriosa haya llegado a este momento puntual. Pero bueno, el momento existe, ¿no? Francis, visto desde afuera, ¿cómo analizarías este dilema? Bueno, sin duda la democracia cristiana es un partido en decadencia. Eso es lógico en la política. Los partidos, digamos, tienen su tiempo de auge y también de caída. Es un partido en decadencia, y lo digo enfáticamente porque ya tenían magra representatividad en las elecciones, un poquito más en las gobernaciones regionales, no en los procesos constituyentes, por ejemplo, y tampoco, digamos, una representación tan significativa en términos parlamentarios. Entonces, con un éxodo también masivo en un periodo determinado, que luego conforman nuevos partidajes en la centro derecha o en el centro. Entonces, yo tengo la impresión de que ya era un partido político que se venía desmembrando. Ahora, efectivamente están entre la espada y la pared, o sea, no sé si una u otra visión o decisión más bien implique algún aspecto positivo. Yo tengo la impresión de que la política es más realpolitik y no les quedaría otra cosa, digamos, que apoyar la candidatura de Janet Jara para tener, digamos, algún alcance en las listas parlamentarias. Eso, digamos, y más o menos que fuera una especie de salvavidas, ¿no? Para sobrevivir por lo menos un periodo más. Yo tengo la impresión de que hay que necesariamente hacer un replanteo. Ya había hubo un cisma con la candidatura anterior de Jasna Proboste, por ejemplo. Entonces se hablaba de una democracia cristiana un poco más izquierdizada y digamos una democracia cristiana que es toda el core, digamos que es todo el falangismo, ¿no? Uh-huh. Y que un poco es la vieja democracia cristiana en términos, la antigua democracia cristiana en términos de corazón, ¿no?
falangismo. Entonces yo tengo la impresión de que están en una situación muy compleja y, como usted bien dice, esta libertad de acción, que también es muy usual en una posdemocracia, tampoco soluciona el problema, digamos, de representatividad y de legitimidad de ese partido. Claro, ayer planteábamos el dilema, esto para que lo puedas desarrollar después con toda calma y tiempo, Paulín, porque vamos a hacer un alto entre medio, pero la dejo, ¿no? Esto plantea dilemas que son bien peculiares, como por ejemplo el presidente del partido, el diputado Alberto Undurraga, quien está diciendo que si la Junta Nacional apoya a Janet Jara, él va a renunciar a la presidencia del partido, pero decíamos ayer, no olvidemos que al mismo tiempo el diputado Undurraga es diputado por el distrito más grande de Chile, que es el distrito 8, es el que tiene la mayor cantidad de electores. Entonces, una eventual aspiración de la DC a ser incluida en la negociación parlamentaria sin tener que pronunciarse en favor de Janet Jara podría traducirse en esta extrañeza de que Alberto Undurraga pretendiese compartir, por decir algo, lista parlamentaria con Claudia Mix, con Carmen Hertz o con los otros parlamentarios del oficialismo en ejercicio, y que dijera algo así como: voten por mí para diputado, pero yo no apoyo al mismo candidato presidencial que mis compañeros de lista. Es algo que pragmáticamente puede ocurrir, pero políticamente es raro, ¿no? Vamos a una breve pausa y a la vuelta Paulín Cantor nos va a ayudar, o va a ayudar a la democracia cristiana a salir de esta encrucijada histórica. Paulín no puede, por eso nadie lo puede hacer, digamos, por eso es tan difícil. Pero buen análisis, pero algo diremos. Un buen análisis para hacer. Sí, algo diremos. Vamos y volvemos. Ya. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Alessandra Buroto y junto al equipo de Travesías, Arte y Política te queremos invitar a sintonizarnos cada jueves a las 5 de la tarde por el 102.5 de Radio Universidad de Chile. ¿Cuáles son las derivas del arte actual, sus prácticas, problemas de interés, su relación con la vida cotidiana y la política y con los sucesos del mundo de hoy? Entrevistas, conversaciones, cartelera y mucho más. Travesías, Arte y Política es un viaje por las derivas del arte en Chile y Latinoamérica. También puedes escucharnos cuando quieras y donde quieras en Volver a Escuchar en www.radio.uchile.cl. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Soy la periodista Diana Porras y les quiero hacer una invitación a escuchar el programa Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario donde abordamos calidad, investigación, financiamiento, participación y docencia. Estos son los pilares que transforman nuestra educación y queremos que tú seas parte de esta conversación. Todos los martes a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los miércoles a las 22:30 horas el programa Memorias de Futuro. No se pierda el programa radial de historia más escuchado de Chile, solo en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. En el marco de la campaña Cuidado, el machismo mata, el martes 5 de agosto a las 19:30 horas, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentará el dossier informativo Violencia contra Mujeres 2024-2025,
documento que reúne y analiza datos sobre la situación de mujeres y niñas en el actual contexto político y social del país. La actividad es abierta al público y se realizará en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Contará con interpretación en lengua de señas chilena. También puede seguir la transmisión en vivo ese mismo día a las 20 horas por la señal de Radio Universidad de Chile 102.5 FM y en el Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Participan Mónica Maureira, Catalina de Toni e Isadora Castillo. Conduce la periodista Tania González. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio de la actividad 20 horas en punto. Son las 9:06 de la mañana. Bueno, antes de retomar la discusión política, queremos contarles algo también a Pauline y a Francis, que están con nosotros esta mañana, porque una de las cosas que mucha gente quiere hacer por estos días es ir a conocer la nueva gran sala sinfónica de la Universidad de Chile, que es realmente una maravilla, créanme. O sea, es incomparable con cualquier otra experiencia en Chile la de poder escuchar nítidamente los instrumentos de una orquesta sinfónica sin amplificación. Bueno, continúa con su temporada del año 2025, pero en su nueva casa, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, de la Universidad de Chile, con estos conciertos de mañana viernes 25 y sábado 26 a las 19:30 horas con Tres Mundos Sonoros, que es un nuevo concierto bajo la dirección del maestro español Josep Caballé Domenech. El concierto va a abordar un repertorio que incluye dos figuras de la música universal con obras muy importantes como Ludwig van Beethoven y Richard Strauss, además del joven compositor chileno Nicolás Ahumada. Tenemos 5 entradas dobles para que puedan ir este viernes a las 7:30 de la tarde. Nuestro número telefónico es el 229-7715-79, 229-7715-79. En poquitos minutos más les contamos quiénes han ganado las entradas, y en todo caso les recordamos que en seacuchile.cl están las entradas para toda la temporada de esta orquesta sinfónica, que por fin llega a una casa a la altura de su trayectoria y de su calidad, no solamente para ellos, sino lo que más importa para todo el público. Así es que a disfrutar de este lujo, y en poquitos minutos les contamos quiénes son las y los ganadores. Hecho el aviso, volvemos al panel. Pauline, tú que estás en Santiago, no te pierdas ir a la sala, que está realmente maravillosa. Y Francis, cuando vengas a Santiago te invitaremos para que no te la pierdas. Bueno, retomamos la conversación. Pauline Cantor. No, después de tu anuncio y de escucharte y de lo que he leído de la sala, de todas maneras hay que ir, porque parece que realmente quedó de primer nivel. Uh-huh. Así que vamos a tener que saber ir a escuchar un concierto. Bueno, volvemos ahora ahí a lo que nos convoca, ¿cierto? A la política, al análisis. A ver, yo creo que gran dilema en el que está la democracia cristiana hoy día. Yo creo que es casi crónica de una muerte anunciada. Yo creo que esto es algo que la DC le ha tocado, digamos, estar debatiendo, ¿cierto?, en los últimos gobiernos. Lo vimos ahora cuando le tocó, ¿cierto?, asumir a Boric en toda la etapa, digamos, de la candidatura de él. La DC no es parte, ¿cierto?, del gobierno. Se mantuvieron fuera. Son parte hoy día también de los partidos opositores.
Y yo creo que hoy día se les hace aún más difícil porque vemos que, digamos, la propuesta hoy día sobre la mesa es mucho más de izquierda. Si ya les costó estar en una alianza con el Frente Amplio, estar en una alianza con el Partido Comunista, que sea como cabeza, yo creo que tiene un problema valórico de principios, de convicciones, y de ahí, ¿cierto?, se desprende la carta de los expresidentes de la democracia cristiana, y porque ellos no están, digamos, disponibles ni dispuestos a apoyar la candidatura de Janet Jara. Entonces, las cosas a veces van cayendo por su propio peso, y yo creo que hoy día ya se hace casi insostenible, yo creo, para la democracia cristiana poder ser parte como democracia cristiana de la propuesta que va a llevar, digamos, el equipo de Janet Jara. Y yo entiendo que aquellos que se quieren presentar, ¿cierto?, a la reelección, para ellos es como hacerse el harakiri, porque dicen, ya por la ley del díscolo no me puedo presentar como independiente, no tengo otra alternativa para llegar al Parlamento que la del partido. Entonces entiendo que ahí se están peleando algunos su sobrevivencia de poder seguir siendo parlamentarios, pero yo creo que muchos de ellos hoy día parlamentarios, como el mismo caso de Yasna Proboste, que están mucho más a la izquierda de lo que ha sido la democracia cristiana históricamente y tradicionalmente. Entonces yo creo que esto también llegó a un punto donde yo creo que la misma DC se van a tener que sincerar este sábado, ¿cierto?, en su congreso, porque yo creo que ya llega un minuto donde tú no puedes seguir transitando con estas dos almas, con estas dos, digamos, lados de un partido donde tú ves que ya van caminando por veredas distintas, con sus miradas país son distintas, con sus propuestas respecto del rol del Estado son distintas, con sus defensas frente a la democracia, frente a la libertad, son distintas de lo que pueda estar ofreciendo, ¿cierto?, un programa liderado por la izquierda extrema. Entonces yo creo que efectivamente el zapato es chino, como decía Francis. Es difícil porque acá estás en la disyuntiva de cómo algunos sobreviven para seguir estando presente y como otros dicen, este no es nuestro proyecto político, acá no están nuestros valores, acá no es donde nosotros nos situamos. Y por otro lado ya tienes grupos que se han formado, como son demócratas, como son amarillos, que tienen mucho más sintonía con lo que es la democracia cristiana tradicional. Entonces yo creo que esto va a ser un momento de sinceramiento, probablemente de sincerarse, de decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Cuántos estamos por mantener la tradición histórica de la democracia cristiana? ¿Y cuántos estamos por simplemente no perder nuestro cupo y querer estar presente, pero muy alejada de lo que son los valores? Yo creo acá, si tú me preguntas y con esto termino esta reflexión, probablemente acá hubo un error de muchos parlamentarios que hoy día están mucho más hacia la izquierda, de no haber hecho el cambio hace mucho tiempo, de no haberse sincerado y decir hoy día, la verdad es que mis principios y mis valores están mucho más ligados a lo que puede ser, por ejemplo, el socialismo. Entonces sí, hoy día están enfrentados a esa disyuntiva feroz, que es sí, o muero o sobrevivo. Sí, pues igual el dilema es complejo porque a propósito de tu mención, Polina, demócratas y amarillos, estas escisiones de la democracia cristiana no se han traducido en recuperación de electorado. Es decir, a demócratas y amarillos no les ha ido bien tampoco en las contiendas donde han participado. Entonces es una pregunta, si uno parte de un cierto sentido común sociológico, que las culturas políticas no se extinguen o no se fuman en el aire, ¿hacia dónde se fue el histórico voto demócrata cristiano? ¿O dónde hay que ir a buscarlo? Durante la candidatura, porque si es que alguien nos acusara en este momento de estar teniendo un debate popular que no se corresponde con la representación electoral real, probablemente esa acusación tendría algún viso de realidad, porque estamos hablando de un partido que tiene cada vez menos votos, ¿no? Que tiene una gran importancia simbólica e histórica, pero
tiene cada vez menos votos. Entonces, claro, esto que se ha llamado la centroizquierda, ¿no? Y que respecto a la cual la candidatura de Carolina Toá tuvo una hipótesis de dónde había que ir a buscarla, no la encontró, ¿no? Y tuvo finalmente el resultado electoral que tuvo. Entonces, bueno, ahí está en el aire esa pregunta sobre ese electorado que en su momento fue mayoritario y que, vuelvo a insistir, según los análisis sociológicos, la gente o los grupos pueden cambiar de candidato o pueden cambiar de partido, pero no cambian de valores ni cambian de miradas de sociedad, ¿no? Cambian de interpretación respecto a quién representa mejor esos valores y esa mirada de sociedad, sí. La pregunta es dónde está, ¿no? Ese electorado o dónde han ido cambiando sus preferencias de carácter electoral. Ahí, Francis, a ese respecto, ¿qué podrías decir? Sí, es compleja, digamos, el análisis, ¿no? Porque yo creo que en el fondo, ¿qué ha pasado con la democracia cristiana? Un poco lo que yo percibo, ¿no? Con las conversaciones entre la militancia itinerante, ¿no? Digamos, estos éxodos que efectivamente no han constituido una representación significativa en términos de voto, de representación propiamente tal, y el desencanto también. Yo creo que, y además esto que Marta Nussbaum llama esta nostalgia política, ¿no? Esta nostalgia política de los tiempos anteriores de lo que era una democracia cristiana, que finalmente fue crucial para cerrar, digamos, la dictadura y pasar a la democracia. Esos tiempos, digamos, esa nostalgia política sigue, pero esos tiempos ya no están. Y lo más interesante es cómo ha ido cambiando el electorado. Y acá en el norte, que siempre lo digo, el electorado es extremadamente pragmático, y un Franco Parisi seguramente nuevamente va a arrasar acá en el norte. Y digo en el norte porque le fue bastante bien también, más al norte de Antofagasta, ¿no? Arica, Parinacota, Iquique. Entonces, digamos, ese electorado tampoco puede estar presente, o en este caso, esta nostalgia política de la democracia cristiana tampoco puede captar ese bolsón de votos, porque la gente ya, la ciudadanía cambió, y la ciudadanía, no sé, me gusta la perspectiva de Paulín del tema valórico. Yo no sé si la gente tenga, digamos, tanta claridad ideológica valórica en el momento de votar. Entonces yo tengo la impresión de que ahí sí se requiere una especie de fashion emergency en la democracia cristiana, para ir remirando, a lo mejor ir mirando a Alemania, ¿no? Alemania es el gran pilar de la democracia cristiana, y como Alemania ha ido surfeando, digamos, estas olas de crisis. Sí. Igual, bueno, es que estamos abriendo ahí Honduras. Se dice que la democracia cristiana chilena es rara porque en muchos países del mundo la democracia cristiana o tiende a ocupar el lugar de la derecha tradicional, ¿no? Y en Chile la democracia cristiana hasta el día de hoy, lo dijo ayer aquí mismo el diputado Barría, que es el jefe de bancada, tiene ese signo de ser una decisión del Partido Conservador, por lo tanto una diferenciación, ¿no? Pero por el otro lado, es cierto que la democracia cristiana alemana, mientras estuvo en el poder, estoy pensando en los 18 años de Angela Merkel, tuvo políticas que para los parámetros chilenos son bien progresistas también, ¿no? Alguna vez Carlos Altamirano dijo que la democracia cristiana alemana estaba a la izquierda de Ricardo Lagos, ¿no? Pero bueno, por eso digo que el tema es complejo. No sé si a este respecto, Paulín, ¿quieres agregar algo o vamos al tema siguiente? No, yo creo que lo último, no, antes de pasar al otro tema, que yo creo que también lo que le pasó a la democracia cristiana es que no fue capaz de renovarse. Se quedó con liderazgos, digamos, más antiguos, por decirlo así, y no logró ir captando gente joven. Entonces yo creo que en ese sentido, por ejemplo, desde Bópoli se captó muchos probablemente jóvenes que en algún minuto habrían pensado en la democracia cristiana, pero que sintieron que acá tenían un partido más joven, pero al mismo tiempo que digamos, estaba en sintonía con su visión de sociedad, con respecto a ese equilibrio entre el rol del privado y el rol del Estado. Entonces probablemente ahí también hubo una mirada de que a lo mejor antiguamente habrían mirado a la DC y que hoy día ya ni siquiera la
la miraron. Efectivamente, los partidos, en la medida que se van envejeciendo y no logran ir renovando con gente joven, hace muy difícil hoy día, incluso con lo desprestigiados que están los partidos políticos, ir a captar nuevos militantes. Yo me imagino que hoy día, no sé cuál será la cifra, pero yo creo que la cifra de nuevos militantes de la DC debe ser realmente baja. Entonces al final pasa a ser una conversación entre personas que hace mucho tiempo que son las mismas. Sí. Bueno, quería cambiarles de tema en los poquitos minutos que nos quedan. El tema del rey de Meix, ¿no? Y del sicario que se escapó. Fíjense que estoy haciendo el ejercicio, no es que no les ponga atención, es que a pesar de que se dice que los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, los hombres que conducimos programas de radio, si no lo aprendemos no podemos sobrevivir, así que yo puedo. Mientras les estaba escuchando, estaba con mi mano izquierda haciendo zapping aquí en una pantalla que tenemos, y están todos los canales hablando solamente del rey de Meix, del sicario, en fin. Es un tema de alta conmoción pública. Está la pregunta respecto a qué ocurre con las instituciones del Estado para que se haya producido esta excarcelación que se ha comentado largamente, pero al mismo tiempo tuvimos más temprano, justo antes de que ustedes entraran al panel, una entrevista con Daniel Johnson, que es el director ejecutivo de Paz Ciudadana, que hay que recordar, Pauline, Francis, es una institución fundada durante la década del 90 bajo el alero del Mercurio, de Agustín Edwards, o sea, no tiene en su génesis vamos a decir, no tiene un ADN izquierdista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, cejo político. Claro, pero Daniel Johnson decía varias cosas que son contraintuitivas. Decía, por ejemplo, y volvió a insistir en una idea que ha pronunciado en otras entrevistas, que es que la percepción de inseguridad en Chile es llamativamente mayor en comparación a cómo son los datos duros. Dice al mismo tiempo que el crimen organizado, si bien es un problema real e institucionalmente importante, no se traduce en que todas las personas que pertenecemos a la comunidad que corramos el riesgo inminente de ser víctimas del crimen organizado, porque el crimen organizado afecta a personas que están ubicadas en ciertos barrios, que están vinculadas con ciertas actividades y que la gran mayoría de la población no está en esa situación. Dice además que el territorio nacional en su conjunto no es inseguro y que incluso ciudades como Santiago tienen lugares que son irrefutablemente inseguros, pero hay otros donde la gente tiene una percepción exacerbada de los riesgos que corre de ser víctima de la delincuencia. Bueno, todo esto lo dijo Daniel Johnson, que uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero creo que en el caso puntual no se podría decir que no sabe, ¿no? O sea, a eso se dedica la fundación que preside. Bueno, quería poner estos elementos encima de la mesa para que ustedes puedan ahí vincular lo que está ocurriendo con este caso puntual, que en sí mismo ha generado una gran repercusión por la descripción incluso que les hacía de cómo los medios o los canales están hablando en los matinales en cadena del tema, pero en comparación también con estas apreciaciones documentadas del director ejecutivo de Paz Ciudadana. Francis. Sí, rápidamente, solamente dos elementos digamos, o variables de análisis. En primer lugar, algo que ya se viene analizando incluso a nivel internacional es la escasa robustez institucional o el debilitamiento institucional. O sea, yo tengo la impresión de que no sé si serán casos aislados, este caso es bastante controversial, pero sí necesariamente habla digamos, de cuánta debilidad y poca articulación en este caso la institución tiene para enfrentar este tipo de crisis, ¿no? Y prevenir más bien la crisis. Y la segunda variable, que es un poco la línea de literatura de la Universidad de Harvard, que habla que hacer mal las cosas es la estrategia. Yo le llamo la política del condoro. El hacer mal las cosas es la estrategia, y es la estrategia en términos de mantener un status quo, de no resolver los problemas a tiempo y por supuesto no tener en cuenta la percepción ciudadana frente a las problemáticas reales. Entonces
eso es digamos, un síntoma muy preocupante, que finalmente el error sea la estrategia política de cómo funciona la institucionalidad, y eso por supuesto debilita la institucionalidad, y donde no hay Estado rápidamente se mete el parestado. Polín. A ver, yo creo que frente a lo que hay tú, digamos, como nos contabas de la entrevista que tuvieron más temprano, yo creo que hay algo que es inherente al ser humano, que ante el solo hecho de sentir el riesgo, ¿cierto?, surge el miedo. Así, lo mismo nos pasó también con la pandemia. En el fondo, ya ante el riesgo de que tú te pudieras contagiar, tú preferías quedarte en tu casa, independiente si te obligaban o no. Tú sentías esa necesidad de protección. Entonces, cuando tú ves noticias, ¿cierto?, como la que estamos viendo, con lo del sicariato y todo lo que está pasando con el crimen organizado, aunque no esté en tu barrio, la sensación de que podría estar, de que podrías correr algún riesgo, te da miedo. Entonces, por lo tanto, esa sensación de inseguridad evidentemente que es mayor. Entonces, es cuando nosotros, en el fondo, por lo menos los que ya somos mayores, crecimos en un país donde no existía el crimen organizado, o si existía era mínimo. En cambio, hoy día, cuando tú ves que todos los días algo pasa en relación al crimen organizado, son hechos muy violentos, muy dramáticos, que aunque no estén cerca tuyos, la sensación es, bueno, y si esto se empieza, si el cerco se empieza a cambiar, a correr, perdón, entonces eso yo creo que explica en parte el por qué hay esta sensación generalizada de inseguridad que va más allá si en tu barrio sucede o no. Yo creo que hoy día no hay chileno que no camine en la noche y que esté preocupado si lo pueden asaltar, si le pueden robar la cartera, si le pueden robar el celular. Entonces ya caminas de otra forma. Es como antes, si uno va mucho más atrás, la gente podía dejar, digamos, el auto abierto y sabía que no se lo iban a robar. Hoy día nadie pensaría que puede dejar un auto abierto y que va a estar ahí cuando vuelva. Entonces, y eso yo creo que cala muy profundo en las personas. Y esa es la sensación que hoy día estamos viviendo. Y tomo, por otro lado, lo que dice Francis, que yo creo que este debilitamiento de las instituciones también genera mucha inseguridad, porque cuando tú sientes que las instituciones funcionan bien, tú te sientes protegido como ciudadano. Y hoy día eso vemos que no sucede, y en muchos ámbitos. Entonces, cuando tú sientes que los que te tienen que proteger, los que tienen que estar encargados de tu seguridad y de resguardar, que quienes tienen que estar tras las rejas no lo están, tú dices, bueno, entonces, ¿cómo voy a estar yo protegida? Si a lo mejor hay muchos otros circulando que podrían poner en riesgo mi vida. Entonces, yo creo que hay esa sensación, por un lado, la sensación de riesgo, por otro lado, el debilitamiento real institucional genera más miedo, y en tercer lugar, la falta de herramientas para poder, abordar el tema del narcocrimen en forma mucho más eficiente, rápida, y utilizando hoy día toda la tecnología que hace 10 años no existía. Bueno, estamos llegando al final. Despidámonos con algo un poquito más grato, que es entregar regalos y regalar cultura. Qué maravilla regalar cultura, Polín, Francis, ¿eh? Así es, un regalo para el alma. Sí. Oye, regalar cultura y regalar deporte también es un regalo para el alma. A propósito, Polín fue ministra del deporte. Lo que estoy diciendo no es interesado, no es porque si hay algún amigo escuchándome que sabe que voy a estar de cumpleaños el fin de semana, tome nota, pero ya, bueno. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Pero no era para eso, pero en fin, que los regalos de cultura son una maravilla, ¿no? Un libro, una invitación a ver algo, en fin. Y por eso lo digo, porque como decíamos, el programa de mañana y del sábado
a las 7:30 en punto en la gran sala sinfónica ubicada en Vicuña Maquena 20, saliendo del metro Baquedano, doblando por Vicuña hacia el sur. Va a contar con la obra de un músico chileno joven, Nicolás Ahumada, y luego con dos clásicos, el Intermezzo Opus 72, 4 interludios sinfónicos de Richard Strauss, y la Sinfonía número 8 en Fa mayor Opus 93 de Ludwig van Beethoven, con el director invitado, el maestro Josep Caballé Domenech. Bueno, los ganadores para esta función de mañana viernes a las 7:30 de la tarde son Víctor Godoy, Victoria Garay, Miguel Doncaster, Daniela Rodríguez y Camila Espinosa. Repetimos, Víctor Godoy, Victoria Garay, Miguel Doncaster, Daniela Rodríguez y Camila Espinosa. Para ustedes, a través de nuestra gran e irreemplazable productora Tania González, vamos a hacerles llegar las invitaciones, y por supuesto quienes no pudieron, en seacuchile.cl están las entradas disponibles para que ustedes las puedan comprar a un precio que por supuesto da cuenta del compromiso de la Universidad de Chile con que la cultura esté al acceso de todas las personas. Polín Cantor, muchas gracias, que tengas un súper buen jueves. Muchas gracias y muchos saludos a ti, ya feliz cumpleaños adelantado, y saludos a Francis. Y Francis Espinosa, muchas gracias, que estés muy bien, un abrazo. Sí, muchas gracias, también feliz cumpleaños adelantado, un placer, Polín. Oye, vamos a ir un breve alto, y a la vuelta está Constanza Vargas con ustedes, con una muy interesante entrevista. Vamos a volver a lo que muy creativamente Polín Cantor llamó el encuentro de los salmones. Eso, lo vamos a comentar a la vuelta con la conducción de Constanza Vargas.